Vamos a ir a Marcos capítulo 9. Ayer mandé un mensaje un poco tarde. No sé si tuvieron tiempo de leerlo, pero siempre me encanta mandar el capítulo entero porque vamos a hablar del capítulo, pero no tengo tiempo de entrar en contexto de todo. Vamos a hablar Marcos capítulo 9 y voy a leer desde el versículo 14 al 23. Marcos 9, capítulo 9, versículo 14. Amén. Veo algunos todavía están buscando sus Biblias. La mayoría está viendo la pantalla. All right. Arrancamos. Marcos 9, 14. Dice: cuando regresaron a donde estaban los demás discípulos, vieron que los rodeaba una gran multitud y que algunos maestros de la ley religiosa discutían con ellos. Mucho pasó en ese versículo. Ahí los que estaban regresando eran Jesús, Pedro, Juan y Santiago. Estaban regresando y vieron una gran multitud que estaban discutiendo. Cuando la multitud vio a Jesús, todos se llenaron de asombro y corrieron a saludarlo. Y Jesús le preguntó: ¿sobre qué discuten? Un hombre de la multitud tomó la palabra y dijo: Maestro, traje a mi hijo para que lo sanaras. Está poseído por un espíritu maligno que no le permite hablar. Y siempre que este espíritu se apodera de él, lo tira violentamente al suelo y él echa espuma por la boca, rechina los dientes y se pone rígido. Así que les pedí a tus discípulos que echaran fuera al espíritu maligno, pero no pudieron hacerlo. Jesús les dijo: gente sin fe, ¿hasta cuándo tendré que estar con ustedes? ¿Hasta cuándo tendré que soportarlos? Tráiganme al muchacho. Así que se lo llevaron, y cuando el espíritu maligno vio a Jesús, le causó una violenta convulsión al muchacho, quien cayó al piso retorciéndose y echando espuma por la boca. ¿Hace cuánto tiempo que le pasa esto?, preguntó Jesús al padre del muchacho. Desde que era muy pequeño, contestó él. A menudo el espíritu lo arroja al fuego o al agua para matarlo. Ten misericordia de nosotros y ayúdanos si puedes. ¿Cómo que si puedo?, preguntó Jesús. Todo es posible si uno cree. Al instante el padre clamó: sí, creo, pero ayúdame a superar mi incredulidad o mi duda. Padre, te damos gracias por tu palabra. Te pido, Dios, que tú hables conforme a tu voluntad a cada corazón, a cada vida en esta tarde, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Uno de los sentimientos más buenos en el mundo, más bonitos en el mundo, es saber que fuiste escogido para algo. Saber que fuiste escogido. Hay algo especial que pasa cuando te sientes escogido. A todos les gusta ser escogidos. Por eso el amor que brota y entra en un noviazgo y luego brota en un matrimonio es tan especial, porque el ser escogido es especial. Yo escogí a Janet. Janet me requete escogió a mí. Lo escogimos el uno al otro. Por eso la escuela secundaria fue muy difícil para muchos. No sé si está Gio por ahí, qué bueno si no está. Gio, me imagino que fue muy difícil porque estaba tan chaparrito que cuando jugaban baloncesto, me imagino que siempre lo dejaban por último. Ahí está Gio, sí lo escuchó. Yo hasta hace unos años, yo jugué béisbol por muchos años y recuerdo hace unos años atrás, ya de adulto, ya estaba así de gordo. Antes estaba flaco. Y la iglesia iban a empezar a jugar un juego de béisbol y escogieron a todos y a mí me dejaron de último porque como me parecía, o sea, este no va a poder correr, no va a poder moverse. No sabían que yo jugaba béisbol, no me escogieron hasta el último, y al final yo estaba ahí moviéndome y jugando mejor que todos, pero no me escogieron. Y se siente feo el no ser escogido primero, right? Se siente bonito ser escogido, pero se siente tan feo el no ser escogido. Dios te escogió. Dios te escogió, te seleccionó, y a través del Nuevo Testamento podemos ver cómo Él abrió las puertas para gente que no era judía. Nosotros los gentiles. Y también pudiéramos ser parte de su familia. Eso quiere decir que te adoptó a ser su hijo y su hija.
Janet y yo tenemos a un hijo y 2 muchachas y los amamos, pero hay una realidad que ellos tienen que enfrentar. Nosotros no los escogimos a ellos, no los escogimos. Dios nos los dio y ahora pues hay que amarlos, hay que amarlos. No los escogimos, pero los amamos. Pero hay una diferencia entre un niño que te nace biológicamente y adoptar. Porque cuando adoptas a alguien hay un proceso, no es fácil. Tienes que comprobar que puedes mantenerlos. Hay un montón de papeleo que tienes que llenar. Tienen que llegar a tu casa y comprobar y verificar si donde vives es adecuado para esos niños. Así que cuando adoptas a alguien, cuando adoptas a un niño, tienes que hacer un sacrificio y le demuestras a ese niño que lo estás escogiendo a él o a ella. Y si un niño que es adoptado cuestiona si lo aman, puedes mirarlo y decir, ¿sabes que yo pagué un precio por ti? Tengo los papeles para verificar que te escogimos. Eso fue lo que hizo Jesús con cada uno de nosotros. Él nos escogió, pagó un precio en la cruz con su sangre. Tenemos la verificación que fuimos adoptados en su palabra. Así que cuando dudes que si realmente te ama, simplemente recuerda que Él te escogió y que fuiste adoptados para ser parte de su familia. Fuimos escogidos por Dios. Él nos escogió. Y quiero tratar de hacer hoy una comparación de cómo Dios te escogió a ti y a mí, y cómo escogió a las personas de las cuales voy a hablar hoy. Nosotros fuimos escogidos por fe, pero los 12 discípulos no solamente fueron escogidos por fe, sino que fueron escogidos literalmente por Jesús. Él caminó y los escogió, les dijo, ven conmigo, tú ven, tú ven, y los llamó literalmente. Estos 12 hombres tuvieron el privilegio de caminar con Jesús, de ver las cosas que Él hizo. Ellos fueron su grupo comunitario. ¿Te puedes imaginar cómo se ha de haber sentido si tú hubieras sido uno de ellos, de esos que fueron escogidos por Jesús? Caminarías con más orgullo, caminarías con tu cabeza más alta, te sentirías mejor, caminarías con más confianza. Hace 2 semanas fui yo invitado a una reunión a la Casa Blanca. Y cuando me bajé de ese carro en la Casa Blanca, me bajé hasta con saco y con corbata. Y no nos mandaron un carro, tuvimos que llamarlo por Uber del hotel, pero nos mandaron un SUV, un Suburban negro, grande, que son los que usan los políticos ahí. Y nos metimos y llegamos y nos parquearon, nos metieron cerca de la Casa Blanca y nos bajamos. Y de lejos pudimos ver un grupo de turistas que no nos permitían entrar a más de 2 cuadras de la casa por seguridad. Están ahí tomando fotos y cuando nos vieron bajar del carro, como estamos tan lejos, no sabían quién éramos. Inmediatamente pensaron, wow, ellos son gente importante. Y vimos de lejos cómo levantaron su teléfono para ver quién era y nosotros ahí como, mira, nos sentíamos tan importantes. Qué burros a veces somos, ¿verdad? Nos sentimos tan importantes por cosas que y estos 12 hombres, pienso, qué tan importante se sentían caminando con Jesús. Este hombre que levantaba gente de la muerte, y ellos caminaban con él. Gente, miles y miles seguían a Jesús y ellos caminaban con él. La gente se acercaba a Jesús y estos hombres, a veces hasta vemos versículos donde ellos pensaban que la gente venía por ellos, pero no venían por ellos, venían por Jesús. Se sentían escogidos, se sentían con confianza. Y yo sé que así se han de haber sentido los discípulos, caminando con Jesús. Eran parte de su grupo. Estaban las multitudes, pero ellos eran parte del grupo. Las multitudes escucharon los sermones, las multitudes fueron sanadas, pero hay algo especial de ser parte del grupo interno. Ellos pudieron compartir más íntimamente con Jesús, estos 12 hombres. Las multitudes recibían y se iban. Los discípulos, cuando fueron escogidos, tuvieron que dejar cosas atrás, tuvieron que dejar su vida atrás, tuvieron que dejar la vida que conocían atrás y empezar a caminar en algo nuevo. Y eso es para alguien hoy. Puedes seguir siendo parte de la multitud que mira a Jesús trabajar de lejos, o puedes ser uno del grupo que lo conoce más íntimamente. Pero para hacer eso tendrás que dejar algunas cosas atrás y empezar a caminar en algo nuevo.
Hay algunas cosas que han pasado en años anteriores, quizás en tu vida. Hay cosas que te pasaron en otra iglesia donde estabas, no sé. Hay cosas que te pasaron en tu relación que tenías antes. Y todo eso que has estado cargando, lo vas a tener que dejar atrás si vas a empezar a caminar hoy en lo que Dios tiene para ti. Y eso es algo que tenemos en común con estos 12 hombres que Jesús escogió. Porque Jesús también te escogió a ti. Envió a su Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo te da, ¿qué te da? Te da dones y te da talentos, right? Como Él quiere, dice la palabra. Y como Él a quién se lo da, como Él quiere y a quién quiere. Y eso me deja saber que el Espíritu Santo me dio dones y talentos a mí. Te dio dones y talentos a ti específicamente. O sea que te escogió para que sea útil, para que yo sea útil, para que tú seas útil en alguna área en el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. O sea, tú eres parte de ese cuerpo, así que tú también fuiste escogido, no solo para ser parte de la familia, sino para traer algo útil a la familia. Jesús tenía la multitud, Jesús tenía su grupo, y los puedo ver caminando con Jesús, sintiéndose todos escogidos. Muy importantes los 12, caminando a ciertos lugares con Jesús, hasta que este capítulo 9 llegan a esta montaña. Llegan a una montaña. Y Jesús dice, vamos a subir a esta montaña porque les quiero mostrar algo importante. Me imagino a los 12 decir, vamos a subir, vamos con Jesús. Y luego Jesús los mira y les dice, no todos. Sí escogí a todos los 12, pero no quiero que todos suban conmigo. Solo quiero Pedro, quiero a Juan y quiero a Santiago o Jacobo, como lo conocen. Pedro, Juan y Santiago. Ustedes 3 vengan conmigo, los otros 9 se quedan aquí. Ustedes 3 les voy a mostrar algo. Los otros 9 quédense aquí. Solo me puedo imaginar cómo se hubiera sentido Pedro, Juan y Santiago cuando fueron escogidos, aparte de estos 9, que se levantaron y dijeron, fuimos escogidos aún más que ustedes. Y me puedo imaginar cómo se han de haber sentido los otros 9. Cuando leí esto, puedes sentir el rechazo, porque yo lo pude sentir. Me puedo imaginar haber sido Pedro, Juan y Santiago, que quizás sonríen porque habían sido escogidos. Pero te imaginas lo que han de haber sentido los 9 que se quedaron atrás. Simplemente viendo que Jesús subiera con los otros 3. Cuando tú también dejaste todo en tu vida atrás como ellos, ¿por qué a ti no te escogería Jesús para subir con Él? Te puedes poner en el lugar de estos 9, sin explicación ninguna de por qué no fuiste escogido para esta misión. ¿Qué han de haber sentido estos 9 discípulos que dejaron atrás? ¿Has sentido tú alguna vez en tu vida que Dios te dejó atrás? ¿Te has sentido alguna vez como que estás ahí parado viendo que otros suban, que Dios eleve a otras personas, que otros son escogidos, que otros son usados y que Jesús simplemente te dejó ahí parado sin explicaciones? O me puedo imaginar lo que estaban sintiendo, lo que estaba corriendo por las mentes de los 9. Ya ven, ahí los hacen otra vez. Mira, ahí se va con Pedro, Juan y Santiago, sus favoritos. Porque esto no fue la primera vez, ni la última vez, ni la única vez que Jesús hizo esto. Con estos mismos 3 y dejó a los mismos 9 atrás. Una vez en la casa de Jairo, hemos predicado esa historia. Su hija de Jairo había muerto. Y entraron en la casa y la gente estaba llorando y Jesús le dijo, ¿por qué llora? La niña está dormida, ahí te la vamos a levantar. Y imagino a los 12 discípulos sintiéndose otra vez con confianza. Dios nos escogió con una seguridad. Y luego Jesús dice, voy a limpiar el cuarto y no quiero que nadie más entre, solamente Pedro, Juan y Santiago. Ustedes 9 se quedan atrás, se quedan afuera. Y ahí van los 3 preferidos de Jesús, conforme a la mente quizás de estos otros 9. Y ellos esperan afuera. Otra vez en el jardín de Getsemaní, cuando Jesús fue a orar y quería estar a solas y sudó sangre, pero no fue solo, sino que llevó a sus 3, Pedro, Juan y Santiago. Y dejó ¿a quién? A los mismos 9 atrás. No permitió que llegaran con Él. Y me pregunto por qué eso me frustra. Cosas así en la palabra me frustran y me hacen preguntar, ¿pero por qué, Jesús?
¡Qué injusticia! Hay gente aquí que se siente como esos 9, porque le voy a ser sincero y transparente, yo me he sentido como esos 9. Yo me he sentido como que yo empecé y acepté el llamado antes que Andrés aceptó el llamado y siguió a Jesús antes que Pedro. Es más, creo que Andrés, si no sé si me equivoco, pero está bien, ¿verdad? Andrés fue el que trajo a Pedro y lo introdujo a Jesús. Andrés ya iba caminando con Jesús y introdujo a Pedro a Jesús, y luego Andrés no es escogido para ser uno de los 3, sino que Pedro. Si yo me he pensado, yo he estado más en el ministerio que esta persona, y por qué Dios lo estás usando, lo estás elevando, lo estás... Y yo me quedo acá atrás esperando y esperando. Me he sentido como esos 9. Y no sé si soy el único, si tú te has sentido como esos 9 que Jesús sigue dejándote atrás. Dios te llamó a ser parte de su familia también, pero sientes como, ok, aquí estoy, Dios, sé que me llamaste, sé que me escogiste, pero ¿por qué otros son usados y yo no? Ahorita quiero tratar de responderte si te sientes así, viendo lo que sucedió en este capítulo. ¿Están conmigo? ¿Qué pasó en la montaña? Empezamos a leer cuando bajaron de la montaña. Decía, bajaron de la montaña. Pero ¿qué pasó en la montaña con los 3, con Pedro, Juan y Santiago? Dice la Biblia que su rostro, el rostro de Jesús, resplandeció, fue transfigurado, empezó a mostrar su gloria a su círculo interno. Y no estaba mostrando algo que no era, escúcheme, le estaba mostrando quién realmente era. Jesús, siendo transfigurado y su rostro resplandeciente en esa montaña, cuando brilló su rostro y vio su gloria, ese no fue un milagro nuevo, ese no era el milagro. El milagro era cuando cubrió esa gloria con su humanidad, porque Jesús siempre estaba brillando. El milagro no era que un día brilló y que otros lo vieron. El milagro es cuando cubría esa gloria con su humanidad. Y en ese momento, por un instante, le estaba revelando a Pedro, Juan y Santiago quién era Él realmente. Para esos 3 fue algo magnífico, fue glorioso, algo que nunca olvidarían. Es más, Jesús les dijo que no le dijeran a nadie de lo que vieron. Y no sé si entró en la escritura, alguien no hizo caso. Y para los otros 9, ese momento no fue tan glorioso, porque estaban ahí abajo, no sabían lo que estaba pasando arriba. Mateo, uno de los discípulos que se quedó abajo, quizás le preguntó a otro discípulo, ¿todo bien? ¿Cómo te sientes? ¿Cómo te sientes? Y yo, bien, yo estoy bien. Judas, ¿cómo estás, Judas? ¿Algún problema? No, yo estoy bien, absolutamente bien. No estaban bien, estaban enojados, estaban frustrados. Te lo compruebo con la escritura, para que no digan que me estoy inventando esas cosas. Unos versículos después de lo que vamos a ver en la historia de hoy, Marcos 9, 33 y 34. Miren lo que están hablando los discípulos caminando de esta escena a otra. Después de llegar a Capernaum, en instalarse en una casa, Jesús preguntó a sus discípulos, como que si no sabía, ¿qué venían conversando en el camino? Y luego dice, pero no le contestaron porque venían discutiendo sobre quién de ellos era el más importante. O sea que yo creo que el que estaba discutiendo ahí era Pedro. Era Pedro diciendo, pues obviamente yo soy el más importante. No era justo porque ellos no pudieron ir. Pero qué bueno que Dios no se preocupa si estamos contentos en nuestras situaciones. Le importa más si estamos en su voluntad y viviendo nuestro propósito. Aunque no lo pudieron ver ellos en ese momento, esos 9 también tenían un propósito. Lo hablamos hace 2 semanas atrás, que tenemos que empezar a ver nuestra situación actual, la que estamos viviendo en ese momento, a través del lente de nuestro propósito, de nuestra misión, de nuestra asignación. Les someto la idea que Jesús se llevó a los 3 por una razón específica para ellos, pero también creo que dejó a los 9 por una razón específica, pero no se dieron cuenta. ¿Has estado ahí pensando, Jesús, estoy dispuesto a subir contigo también? ¿Por qué me dejaste hasta aquí abajo? Y sientes que Jesús te rechazó, y mientras están batallando con estos pensamientos, los discípulos, mira lo que sucede. Alguien les toca por la espalda. Es un padre. Y les dice el padre, ¿dónde está Jesús?
Y me puedo imaginar a uno de ellos decir, pues no sé, ¿por qué no subes allá arriba? Está con sus favoritos. Pero miran a este padre con necesidad. Y él les explica que necesita ayuda, que su hijo tiene convulsiones, que es atormentado por un demonio. Su hijo, quizás de 13 años, necesitaba ser liberado. Este niño tenía una condición que se estaba revelando en su cuerpo físico. Y si eres padre aquí, sabes lo que se siente que tu hijo o tu hija esté sufriendo físicamente. Es interesante notar que este padre no solo vio la condición física de su hijo, pero también entendía que era un ataque espiritual por un demonio. No todas las condiciones físicas son ataques espirituales, pero tienes que entender que siempre hay una guerra espiritual por tu vida. Y muchas veces sí estamos pasando por un ataque específico que el enemigo ha lanzado contra ti directamente. Y es ahí donde tienes que entender que a veces no necesitas un doctor que simplemente practica la medicina, pero ahí es donde necesitas a un libertador que no tiene que practicar nada, porque al mencionar su nombre los demonios, dice la palabra, que tienen que huir. Al mencionar su nombre, cualquier ataque que el enemigo ha echado contra ti es derribado en el nombre de Jesús. Doy gracias ahorita mismo que cualquier ataque o asignación del enemigo que ha venido sobre mi vida, sobre mi familia, sobre tu vida, aquí en CCE, por el poder del nombre de Jesús es derribado y hay victoria en tu vida. Entonces aquí está este padre pidiendo ayuda por su hijo, buscando a un libertador, buscando a Jesús, pero Jesús no estaba. Jesús había subido con los tres. ¿Cuántos saben que no hay coincidencias? No hay coincidencias. Jesús sabe lo que está haciendo. Yo creo que si Jesús dejó a los 9 ahí, había algo que ellos tenían que hacer o aprender. Y aquí está este padre con una necesidad. Y aquí están los discípulos, quizás ofendidos, pero pudiendo haber alcanzado esa necesidad. ¿Por qué te digo eso? Porque ellos habían hecho esto antes. Jesús ya les había dado potestad para sacar a demonios unos capítulos antes. Leímos Marcos capítulo 9, pero mira lo que dice Marcos capítulo 6, que viene antes del capítulo 9. Dice, reunió a sus 12 discípulos, a los 12, no a los 3. Comenzó a enviarlos de 2 en 2 y les dio autoridad para expulsar espíritus malignos. Ellos ya tenían esa autoridad, lo habían hecho antes. Jesús les había dado autoridad, los dejó en el lugar preciso para ser usados, pero no se dieron cuenta. Quizás porque estaban decepcionados, quizás porque estaban ofendidos, quizás porque estaban viendo las cosas a otra manera. Quizás porque se sentían rechazados por Jesús. Quizás estaban ofendidos porque no fueron escogidos para lo que ellos pensaban que deberían de hacer y no se dieron cuenta que Jesús los dejó ahí parados con otra misión en mente. Sin embargo, intentaron. La palabra me muestra que intentaron expulsar al demonio. Y salimos de iglesias pentecostales donde yo sé que vinieron y quizás estos discípulos lo han visto Jesús que lo haga antes y ¡sal fuera! Y nada. En el nombre de Jesús, no pasaba nada. Y mientras están haciendo todo esto, porque no expulsaron al demonio, no pasó nada. Ahora, mientras quizás estoy yo metiéndole un poco de creatividad de lo que cómo yo leo la palabra, porque estoy viendo que entró una multitud. Una multitud se acercó, ¿por qué? Porque hubo algo que estaba pasando, ¿no? Eso me pongo a pensar, estaba sucediendo algo. Quizás estaban tratando de expulsar a ese demonio y el niño quizás convulsionándose. Y llegó la multitud y quizás empezaron a murmurar, dándose cuenta que esos 9 discípulos no pudieron expulsar a ese demonio. Quizás dijo la gente, pues no que andan con Jesús. A ver qué pues. O no, es que ellos son de segunda clase. No son los otros 3 que siempre están ahí con Jesús. Y luego, mira lo que pasa. Aparecen los maestros de la ley, los que siempre estaban buscando una oportunidad para que ellos fallen y sacarlo a luz. Y empiezan a discutir con los discípulos. Aquí fue donde empezamos la historia. Versículo 14. Cuando regresaron a donde estaban los demás discípulos, cuando regresaron Jesús, Pedro, Juan y Santiago, donde estaban los otros 9, vieron que los rodeaba una gran multitud y que algunos maestros de la ley religiosa discutían con ellos. Y mientras discutían, dejaron a un lado, escuche, dejaron a un lado el padre que vino pidiendo ayuda y dejaron a un lado el hijo que necesitaba la ayuda.
Dejaron a esas dos personas con la necesidad. Ellos estaban peleando y dejaron al niño con el mismo problema. Pongámonos a un lado los sentimientos de estos 9 y hablemos de la fe fracturada de este padre. Si tú te pones en el lugar de esos 9 que quizás se sintieron no escogidos en ese momento, ¿a quién estás poniendo a un lado y no estás sirviendo por tus sentimientos? Ese padre tenía una necesidad. Vino con quien pensaba que lo podía ayudar. Vino con la iglesia. Ellos representaban la iglesia. Estaban discutiendo la iglesia. Hay gente aquí hoy que se siente como esos 9 discípulos, pero también estoy seguro que hay gente aquí que se siente como este padre. ¿Qué haces cuando llegaste por ayuda, buscando solución a algo, pero no hay respuesta de por qué estás pasando por lo que estás pasando? ¿Sabes que cuánta vergüenza ha de haber pasado este padre cada vez que salía en público? Cuando su hijo convulsionaba de esta manera, la gente viéndolo de lejos y él no podía hacer absolutamente nada por él. Seguro que en algún momento tenía fe, pero después de esto pasó año tras año tras año. Su fe empezó a fracturarse y empezó a entrar duda. Y hoy tuvo la valentía, otra vez este hombre, este padre, de salir con su hijo al público, otra vez buscando a Jesús para que lo sane. Y no encuentra a Jesús, pero encuentra a esos 9 discípulos que representan la iglesia. Pero encuentran a una iglesia sin poder, que no pudo liberar a su hijo, que no pudo ayudarlo a ser restaurado. Y luego de no poder ayudarlo, lo hacen a un lado, lo ignoran. Y se ponen a discutir con el mundo a su alrededor. ¿Qué haces cuando estás lidiando con el dolor de la iglesia y tu fe ha sido fracturado y dices, Dios, yo traté, vine a la iglesia, pero ellos me hirieron, pusieron dolor encima de mi dolor que ya tenía? Vine a tu iglesia, pero estaban tan ocupados peleando y discutiendo que no les importó lo que yo estaba pasando. ¿Cuánta gente no hay en este lugar y en otras comunidades alrededor de la ciudad y la nación y el mundo porque han sido lastimados al lugar donde fueron a buscar solución? Seguro que en algún momento tenía fe, pero ahora está con duda. Este se mira como la imagen de la iglesia de hoy. Nos pasamos discutiendo en las redes sociales sobre las cosas que no importan, sobre las elecciones, sobre política, sobre el aborto, pensamientos sobre inmigración. Hasta la pasamos cristianos discutiendo teología, el mover del Espíritu, si es real o si no es real, las lenguas, si son verdaderas o no. Estas cosas no importan. Mientras tanto, hay gente que está herida, pasando dolor, en necesidad de restauración completa, y nos miran a nosotros pensando, ¿por qué están peleando cuando deberían estar trayendo sanidad y restauración? ¿No a esto nos llamó Dios? ¿No a esto nos llamó Jesús, a establecer la iglesia para traer una restauración al mundo? Mi oración es, Dios, danos una iglesia que tenga poder. No poder para hacer un show aquí en la plataforma, no me malentienda. Poder sobrenatural por medio del Espíritu Santo para que podamos salir de este lugar e impactar el mundo de afuera. Aquí no es donde demuestras tu poder, lo demuestras allá afuera. Es una ofensa contra la iglesia, contra el cuerpo de Cristo, cuando hay gente herida, lastimada, en rumbo al infierno, y la iglesia está en Facebook discutiendo doctrina, leyes, qué puedes hacer y qué no puedes hacer si eres cristiano, y tratando de cambiar leyes y agendas de este mundo antes de cambiar corazones. Estaban tan metidos en el argumento y enfocándose en comprobar su punto de vista que perdieron la oportunidad de ser usados por Dios para traer restauración a este padre y a su hijo. Y puedo ver la fe fracturada de este padre. Quizás había tratado de buscar la solución por sí mismo y llegó a la iglesia para buscar a Jesús, no lo encontró, buscó ayuda en la iglesia, los que representaban a Jesús, y no solo no encontró una solución, sino que fue ignorado porque estaban peleando entre sí mismos con otros religiosos, y ahora está ahí parado viendo todo esto, con el mismo problema con el que llegó. ¿Qué haces cuando tu fe está fracturada? No dejes de buscar a Jesús.
No dejes que la iglesia, y cuando digo la iglesia no me refiero al edificio, me refiero al cuerpo de Cristo, haga que dejes de buscar a Jesús. Sigue buscando a Jesús. Aun cuando tu fe está fracturada, no dejes que lo que la gente en la iglesia que representa a Jesús hizo te haga que dejes de buscar a Jesús. Tú sigue buscando a Jesús. Y en medio de la pelea, aquí viene Jesús, descendiendo de la montaña con sus 3 favoritos. Y le hace la pregunta: ¿qué están discutiendo con ellos? Él sabía que estaban discutiendo. Les hizo la pregunta dirigiéndose a los discípulos, dejándoles saber: hey, están tan metidos en la pelea que se les pasó una oportunidad. Se les olvidó del dolor de este padre porque están tratando de comprobar un punto con estos líderes religiosos. Ni pudieron contestar los discípulos. Cuando Jesús les preguntó qué están discutiendo con ellos, no pudieron decir nada. El padre tuvo que contestar. El padre, desesperado, se levantó y dijo: maestro, traje a mi hijo a ti para que lo sanes. Pero tus discípulos no pudieron hacer nada. Jesús les dijo: gente sin fe. ¿A quién le estaba hablando? No le estaba hablando al padre, le estaba hablando a los discípulos. Dijo: ¿hasta cuándo tendré que estar con ustedes? Este es Jesús frustrado. Jesús no entendiendo por qué estos 9 no han aceptado la misión y el propósito. ¿Hasta cuándo tendré que soportarlos? ¿Sabes qué puede frustrar a Jesús? Es el no creer. Cuando tú lo limitas, eso frustra a Jesús. Si hay una etapa que tiene el poder de limitar a Jesús, es la incredulidad, es el no tener fe. Si hay algo que puede limitar el poder de Dios en tu vida, es la etapa de no creer. En la Escritura hay algunos lugares donde Jesús dijo que no pudo hacer nada ahí por la incredulidad. Pasó en Betsaida y pasó en Nazaret. Incredulidad limita a Jesús. Aquí Jesús está frustrado. Gente sin fe dice: ¿hasta cuándo tendré que estar con ustedes? ¿Hasta cuándo tendré que soportarlos? Tráiganme al muchacho. Estoy terminando. Aquí es la parte de la historia donde yo pienso: aquí se termina todo. Jesús dijo: tráiganme al muchacho. Aquí está la solución que el padre estaba esperando. Tráiganme al muchacho, aquí se termina. Aquí el niño viene con Jesús y es sanado inmediatamente y todos aplauden y danzan, pero no pasó así. No pasó de esa manera. Cuando el niño llegó a Jesús, empezó el niño a sacudirse y tirarse al piso más violentamente. Dice el versículo 20: cuando el espíritu maligno vio a Jesús, le causó una violenta convulsión al muchacho, que cayó al piso retorciéndose y echando espuma por la boca. Y Jesús, mire, Jesús lo dejó ahí. No lo sanó inmediatamente, lo dejó ahí, no lo sanó. Y Jesús fue a hablar con su papá. El niño estaba en el piso retorciéndose y echando espuma por la boca. ¿O qué haces cuando vienes a Jesús con tu problema y tu problema no mejora, sino que se empeora? Este padre trajo a su hijo y en vez de inmediatamente ver un mejoramiento, su hijo se empeoró. Te digo esto: mientras más te acercas a Jesús y el mundo espiritual ve a Jesús cerca de ti, algo pasa. Y a veces ese algo no es algo bueno que tú esperabas, pero te deja saber que algo está pasando. Y aquí le hace la pregunta a Jesús al Padre. Otra pregunta: ¿hace cuánto tiempo que le pasa esto? Dice Jesús. Jesús sabe. Él sabe cuánto tiempo ese niño tiene así. Entonces, ¿por qué está preguntando? Les puedo someter otra idea en el cual pensar y quizás hablar en el grupo comunitario esta semana. Pienso que era porque cuando has estado enfrentando un problema por mucho tiempo, a veces la cantidad de tiempo que has pasado esperando que Dios obre puede hacer que dudes de que Dios puede o va a obrar. Mientras más tiempo esperas en ver que Dios haga algo en tu vida, lo que estás esperando que Él haga, mientras más tiempo pasa, más duda entra. ¿Por qué preguntaría Jesús, quien sabe todo, cuánto tiempo le ha pasado esto?
Es como que se estaba tratando de que el padre se recordara cuando empezó el problema. Porque ¿cuántos saben que cuando el problema empieza, la fe es fácil? Cuando estás aquí, el problema empieza. Tú dices, no, Jesús es milagroso, el que abre caminos, y lo cantas y oras más porque sabes que va a pasar. Pero ¿qué tal si no pasa en la semana que estás orando? ¿Qué pasa? ¿Qué tal si tienes que esperar un mes? Y al mes todavía tienes fe y lo vas a hacer en tu tiempo, yo sé que lo vas a hacer. Y vienes aquí, hablas con tu comunidad y hay gente orando contigo. Pero después del año, el grupo de intercesión quizás se olvida de tu problema. Vamos a ser transparentes y realistas. Y tú sigues en lo mismo y has aprendido a vivir con él. Y tu fe empieza a fracturarse. Y ya no cantas con el mismo esplendor que lo hacías antes, con la misma expectativa que lo hacías antes. Porque pasando el tiempo, empieza a entrar duda de que si Dios lo va a hacer o tienes que vivir con esto. ¿Por qué preguntaría a Jesús, quien sabe todo, cuánto tiempo le ha pasado esto? Después de años pasando lo mismo hace que dudes la habilidad de Dios. Y la razón, pienso yo, porque Jesús le preguntó al Padre cuánto tiempo era, para recordarle que no importa cuánto tiempo has esperado. El lapso de tiempo no limita el si yo puedo obrar en tu vida o no, no hay límite. Su padre contesta desde que era niño. Muchas veces lo echado al fuego y el agua para matarlo. Luego dice esto, que comprueba que su fe había sido fracturada. Le dice, si puedes hacer algo, ten compasión de nosotros y ayúdanos, si puedes. Si es que puedes, Jesús, ten compasión de nosotros y ayúdanos. ¿Sabes por qué la frase, si es que puedes, salió de su boca? Porque la duda ya había entrado en su corazón. Esta es la diferencia. Por favor, no te vayas a pasar de esto. Dios no puede trabajar con incredulidad, con una falta de fe, pero sí puede trabajar con tu duda. Dios puede trabajar con tu duda. Si no tienes cuidado, la duda te puede llevar a la incredulidad. Pero si traes lo que sientes, la poca fe que tienes, tu fe fracturada, si vienes con tu duda a Dios, Él puede trabajar con tu duda. Hay gente religiosos que creen que los cristianos no deberíamos de dudar nunca porque si dudamos entonces no tenemos fe, y si eres un buen cristiano entonces vas a confiar en Dios siempre. Pero ¿qué haces cuando tienes tu fe fracturada y duda a la misma vez? Tienes tu fe por aquí y la duda aquí, y hay un espacio entre la fe fracturada que tienes y la duda que tienes. ¿Qué haces? Al principio de este sermón vimos cómo Dios escoge. Vimos los sentimientos y las ofensas de los 9 que se quedaron con un propósito que yo pienso que era para ministrarle a este padre y a este hijo. Y también vimos que por causa de los que representaban a Jesús y el tiempo pasado, la fe de este padre había sido fracturada. Estamos en una escena que vivimos todos los días hoy. Hay 2 tipos de personas aquí en este cuarto. Están los 9 que tienen un propósito para cumplir, en traer restauración, pero han vivido ofendidos o están viviendo heridos porque siempre se sienten que no son usados o no son escogidos. También hay gente como el Padre que por causa de gente que representa a Jesús y el tiempo que ha pasado con el mismo problema, están viviendo con una fe fracturada, y Jesús le contesta a los 2 grupos hoy. En versículo 23 dice, ¿cómo que si puedo? Mira cómo Jesús cambia la perspectiva de la historia. Dice, para el que cree, todo es posible. No depende de mí. Les está diciendo, depende de ti. Los discípulos no pudieron expulsar al demonio, no porque Jesús no estaba ahí, sino porque su fe, su enfoque estaba en otra cosa. Al final de esta historia, los discípulos le preguntan a Jesús, ¿por qué no pudimos expulsar a este demonio? Jesús les contesta, ese tipo solo sale con ayuno y oración. En otras palabras, ¿sabes
por qué los discípulos se perdieron esta oportunidad de ser usados por Dios y por qué fácilmente se enojaron y empezaron a discutir con los líderes religiosos, porque no estaban preparados espiritualmente. Lo hemos hablado por meses, casi todo el año pasado, de ir de experiencias públicas a encuentros privados con Jesús, con el Espíritu Santo. Solamente de esa manera vas a poder salir de enfocarte en cosas que no importan y enfocarte solamente en lo que Jesús está diciendo. No estaban preparados espiritualmente. El padre tenía una fe fracturada, no porque Jesús no podía hacer el milagro, sino porque la duda había entrado en su vida. Así que, ¿cómo que si puedo? Dice Jesús. Todo es posible si uno cree. Unos están esperando a Dios, pero Dios dice: no, tú no me estás esperando a mí, yo te estoy esperando a ti. Un poquito de fe es lo que necesitas. Si vienes a Él con un poquito de fe, aunque esa fe esté fracturada y aún tu duda y eres honesto, ahí Dios puede hacer un cambio. Nunca se trata del tamaño de tu fe, siempre se trata del objeto de tu fe, quien es Jesús. No se trata de la dimensión de tu fe, se trata de la dirección de tu fe en Jesús. No se trata de la potencial de tu fe, se trata de la persona en la cual tu fe está puesta, que debe de ser Jesús. No me digas que no puedes tener un poco de fe y aún un poco de duda. Mira lo que le contestó el padre. Y estoy terminando. Creo, pero ayúdame a no dudar. Creo, Jesús, pero ayúdame a no dudar. Ayúdame porque no puedo ver claro. Ayúdame porque no entiendo lo que está pasando. Ayúdame porque estoy en medio del problema y no sé cómo superarlo, no sé cómo salir de esto. Ayuda porque aunque tengo fe que tú lo puedes hacer, estoy dudando que lo vas a hacer. Tengo fe, pero también tengo duda. ¿Lo que te estoy diciendo hoy, iglesia? Trae esa duda a Jesús. Trae esa duda a Jesús. Si te sientes en esos dos grupos hoy, estamos terminando. Voy a pedir que, no sé si el coro va a hacer algo. Quiero orar. Inclina su rostro. Y mientras el coro, entramos en un coro más, unos minutos. Quiero abrir el altar. Si tú necesitas oración, si eres parte de esos grupos de los 9, si te sientes como este padre, si te has sentido rechazado en tu vida anteriormente, si te has sentido como que Jesús te está pasando por un lado y no te está usando como te prometió usarte, si te sientes como el padre que ha sido herido y sigues cargando con esa herida y estás dudando que Jesús lo va a hacer, el altar está abierto para que oremos por ti. Por el momento, incline su rostro. Padre, te doy gracias por tu palabra. Gracias, Dios, que nos estás mostrando que tú siempre tienes un propósito para cada persona en este cuarto. Lo dijimos cuando dedicamos a los niños, que lo que dice en Jeremías, que tú nos conoces a cada persona aquí desde el vientre, desde antes que los formaste en el vientre de su madre. Eso me deja saber, Dios, que hay un propósito, hay una asignación, hay una misión en cada persona aquí, no importando su pasado, no importando su circunstancia. Hoy, Espíritu Santo, te pido en el nombre de Jesús que los ayudes hoy, que nos ayudes a ver la circunstancia que estamos viviendo a través del lente de nuestro propósito. Ayúdanos, Dios, a llegar a ti con una fe, aunque esté fracturada y con duda, pero que podamos tener una paz sobrenatural, sabiendo que tú vas a obrar en tu tiempo, que no hay límite sobre tu vida, sobre el tiempo que nosotros no podamos poner. Abre nuestro corazón, ayúdanos a ver la misión que tú has puesto enfrente de nosotros. Oro por CCI, por esta comunidad, por este ministerio que tú nos has entregado, Dios. Y creemos que esa es una casa de restauración. Que aunque aquí haya muchos 9, haya muchos de los discípulos
en el grupo de los 9 que están aquí, que nosotros no tengamos esa ofensa, sino que sepamos que hay un propósito aún en por qué estamos aquí hoy. Y que mientras tú traes a gente como este Padre a este lugar, que no se van a ir de aquí heridos sin su solución, sino que podamos representarte a ti. Espíritu Santo, úsanos, muéstranos qué es lo que debemos hacer para que gente que llegue aquí se vaya restaurado, se vaya lleno completo de ti, Jesús. Ayúdanos a dirigir a personas a una relación creciente contigo todos los días. Doy gracias en el nombre de Jesús. Amén.